¿Cómo andan? Buenas noches. Ahí estamos esperando que... a ver. Hoy nosotros tenemos un vivo con Ignacio Mazola, es el director de Inclusión Social del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación. Pero... me está diciendo Nacho que hay un problema con la cámara. A ver, pero intentemos. Les voy a mandar acá un... Nacho querido, entras de nuevo a nuestro vivo y yo te hago de nuevo una invitación. Posiblemente sea un problema de conexión, pero intentemos de nuevo. Dale. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá está esperando a Nacho a ver si solucionamos el tema de la cámara. Si no, vamos a tener que posponer este vivo. A ver, ahí entró Nacho. A ver si podemos conectar. Se le toma la cámara. Amigos de los Dogos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Me imagino que como nosotros, desesperadas para volver a la cancha, ¿no? A ver. Me parece que estamos teniendo algún problemita para conectar con Nacho. Bueno, yo digo Nacho, pero Ignacio, director. Sí, no le toma la cámara. ¿Viste, Dogos? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Hay que cuidarse y esperar que eso, cuanto más nos cuidemos, más rápido vamos a volver a las canchas, ¿no? A ver, me parece, a ver, sí, estamos con un, a ver. Ok, por favor, Nacho, me avisas, me saludás ahí, porfa, en el perfil que entras vos, así yo te invito. Ah, está perfecto. Ahí está, ya. A ver, si encuentro entrenamientos. Bueno, ahí mandé la invitación. A ver. Ahí sí. Ahora sí, Muy casi bien, muy caigo. bien. Ganaste la tecnología, Ignacio. Me, me, me ayudaron, me ayudaron. Sí, está bien. Hay que tener producción, equipo de producción. Totalmente. ¿Viste? No es en la tele que tenemos producción. Sí, perdón, ¿Cómo perdón la andás? demora. No No, pasa. sabía que no tenía habilitada la cámara y me Ah, pedía la autorización y no la supe poner, perdón. bueno, no pasa nada. Lo más importante es que estás acá y podemos charlar un poco. Bueno, Ignacio, yo primero muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te comento que nosotros desde la segunda semana, creo, de la pandemia, de la cuarentena, hemos decidido ocupar este espacio
virtual para hablar, reflexionar y debatir sobre los temas, digamos, que nos convocan desde Hacemos Pampas, ¿no? Que son los derechos humanos, el deporte y la diversidad sexual. Así que hemos, a lo largo de estos meses, de estos largos meses, hemos tratado de charlar con referentes deportivos, del activismo LGBT, del activismo de los derechos humanos, tratando de también un poco aprovechar que no estamos en la cancha para reflexionar y pensar en especial el deporte y, y la diversidad sexual. Así que te agradezco de nuevo que hayas aceptado nuestra invitación y quería pedirte un favor, que pido a todas las personas que se suman a este espacio, que vos te presentes como te guste. Bueno, bueno. Antes te agradezco la invitación, la verdad que para mí es un placer y es un honor. Además, nobleza obliga, había que devolver el favor, la atención que ustedes, siervos, ha tenido para con nosotros, asistiendo y participando de los eventos que hemos organizado, así que nada que agradecer, el gusto es mío. Si me presento, bueno, ¿qué puedo decir? Soy sociólogo de formación, he sido investigador de CONICET y docente universitario durante mucho tiempo, eh, y formo parte de un grupo de gente con intereses políticos, con cierta vocación militante, que a través de caminos un tanto azarosos, hoy tenemos responsabilidades institucionales. Así que en este momento estoy ocupando la Dirección de Inclusión Social en la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, cuyo ministro es Matías Lamens y la secretaria es Inés Arrondo. Soy parte de un equipo de trabajo muy sólido, un equipo de gente muy piola, buenas personas todos y muy capaces, así que la verdad que estoy muy contento de hacer mi aporte en ese espacio porque se trabaja bien, se trabaja con muchas ganas y estamos tratando de poner un granito de arena en esta Argentina tan complicada que nos toca, en la que nos toca vivir. Justamente porque ustedes asumieron el gobierno 2, 3 meses antes de que explotara esta pandemia, en un contexto que ya era complicado, especialmente una transición de gobierno, crisis económica profunda, eh, un proceso de renegociación de la deuda, eh, bueno, un nuevo paradigma se instalaba y vino la pandemia que, como algunos dicen, bueno, vos sos sociólogo, seguro vas a poder decir mucho mejor que yo. Eh, me cuesta ese concepto de nueva normalidad, eh, pero bueno, es un momento diferente, digamos, ¿no? Histórico en ese sentido, y justamente les toca a ustedes, desde el lugar del deporte, hacer políticas de deporte sin que nosotros podamos estar en las canchas, ocupando el espacio, sino también, y ahí quisiera pedirte que nos contara un poquito, eh, justamente ese trabajo que sé que están haciendo con los clubes de barrio, también los clubes están sirviendo como un espacio de contención y soporte en los barrios. Bueno, quisiera entonces pedirte que nos contara un poco de ese contexto y cómo pudiera adaptarse o tratar en el medio de esa coyuntura tan complicada que decías vos. Bien, bien. Mira, es importante la introducción que haces porque son factores que son todos determinantes. En primer lugar, hacía muy poquito que habíamos asumido, 3 meses. 3 meses que en la gestión, digamos, con un cambio de gobierno mediante, se van en hacer una composición de lugar, relevamientos, además de las ideas que uno puede traer, hay que también
eh, alcanzar a comprender las lógicas, las dinámicas de trabajo de los organismos públicos, que cada uno tiene la suya, que tiene sus particularidades. Así que estábamos en ese proceso de adaptarnos, de tomar nota de lo que se venía haciendo, lo que se había dejado de hacer, lo que se podía hacer con los recursos disponibles. Y además, también vos mencionabas el tema de la deuda, la renegociación, eso fue clave. Nosotros nos pasamos los primeros meses sin presupuesto y todo el tiempo esperando que se resolviera el tema de la deuda y que sobre la base de esa resolución apareciera el presupuesto. Y eso no pasó hasta recientemente. Entonces empezó la pandemia y seguíamos en esa situación. Eso hizo que el inicio fuera muy, muy complicado y que buena parte de las ideas que teníamos, de los proyectos, quedaran en eso por el momento y hasta nuevo aviso. No se sabe exactamente cuándo vamos a poder poner en práctica algunas de esas iniciativas. Por lo demás, de vuelta, si uno miraba para adentro y veía los recursos disponibles, no había en la Secretaría de Deportes recursos para hacer mucha actividad virtual o virtualizar, digamos, la gestión. Como por ahí sí en otros ministerios que venían trabajando, u otras áreas también del ministerio que venían trabajando desde antes con eh, mayor nivel, digamos, de tecnología o campus virtuales y cuya lógica se podía trasladar con menos dificultades. En nuestro caso fue parálisis total, barajar y dar de nuevo sin tener presupuesto o con un presupuesto muy acotado, entonces el ministro tuvo que salir a gestionar recursos de emergencia y esos recursos se volcaron inicialmente en un programa que, como vos decías, tiene a los clubes de barrio y pueblo en su centro. Es un programa que se llama Clubes en Obra, que está funcionando muy bien, que ha tenido un nivel de ejecución y una velocidad de ejecución muy, muy importante, algo que aparentemente se comenta en las altas esferas del gobierno, que es una gran virtud del programa, porque había que salir a atender la crisis y trabajar rápido, y esto se ha logrado. Y que a nosotros nos permitió, digamos, agrupar personal de distintas áreas que normalmente está abocado a tareas o en territorio o de planificación para otras actividades y disponerlas todas juntas, cada uno de su casa obviamente, para trabajar en la ejecución rápida de este programa que intenta llegar con subsidios de 500.000 pesos aproximadamente promedio a 1.000 clubes de barrio y pueblo de todo el país para que hagan obras de infraestructura. Este es un programa infraestructura pequeña o media, ¿no es cierto? Arreglos, pequeñas construcciones, 500.000 pesos tampoco te permite construir un Sí. club de la nada, pero digamos, ha sido muy bien recibido y viene muy bien, sobre todo porque es les permite una actualización, un lavado de cara, una mejora que en el global es inédita. Esto el ministro lo dice todo el tiempo. Nunca en la historia del Estado Nacional había habido una política de semejante magnitud para los clubes de barrio y pueblo. Entonces, en ese sentido, es un orgullo. Y la verdad es que a nosotros nos permitió trabajar durante un tiempo largo, varios meses, a buen ritmo, muy, muy intensamente, y hacer un aporte significativo a la comunidad deportiva argentina. Y sobre todo a estas instituciones que son centrales, por esto que vos decías, porque durante la pandemia se han ocupado de contener un poco la situación, de abrir merenderos, merenderos, vacunatorios, lugares de alojamiento también para aislamiento de enfermos de COVID. Y por otro lado son centrales en nuestra historia, en la historia argentina y en el entramado sociocomunitario argentino en general, en los últimos años, desde que yo tengo memoria y más atrás también. ¿No? Los clubes de barrio y pueblo son referencias en los barrios, en las ciudades. También acá, digo, en Buenos Aires basta circular un poco para ir viéndolos por todos lados y en todas partes. Así que el ministro tenía, digamos, muy claro que ese tenía que ser un universo con el que nosotros trabajáramos fuertemente y casi te diría, la pandemia nos dio la oportunidad de hacer un programa muy original, inédito, muy positivo, que va a tener un saldo positivo. Así que en ese sentido ha sido una suerte. Por lo demás, poco más, ¿sí? No ha habido chance de hacer otra cosa, porque
casi todos los programas de la Secretaría de Deportes suponen la interacción, suponen la participación, suponen salir a la cancha, como vos decías, y eso durante mucho tiempo estuvo paralizado, y recién en los últimos meses los deportistas de alto rendimiento han podido volver a entrenar en el CENAR. Así que bueno, digamos, le encontramos la vuelta con clubes en obra. Bueno, pero es genial porque, a ver, vos decías ahí, bueno, primero de lo inédito, que es esa acción, esa política del ministerio, y no es, no solamente es inédito, sino se da en el marco de una pandemia. Es decir, hay como, eh, hay que, creo yo, ¿no? Hay que evaluar dos veces, porque primero por lo inédito, por la decisión de fortalecer los clubes de barrio y de pueblo, y también hacer esto en el marco de esto, de una pandemia que afecta directamente a todos los clubes, pero en especial los clubes más chicos, ¿no? Los clubes que están ahí en la comunidad, que muchas veces eh, necesitan los recursos más mínimos para poder seguir existiendo. Nosotros también, que los vivos que hacemos desde Ciervos también es una forma, es una manera de mantener la llama viva, ¿no? Es de Claro, mantener, Ciervos Pompas ocupando territorios, ahora virtuales, pero territorios. sí, Entonces, sí. sí, me parece súper. Y otra cosa que decías vos, Ignacio, que me parece súper importante es eh, que contabas que justamente los deportistas de alto rendimiento, los que tienen posibilidad, respetando los protocolos y todo esto, están volviendo a entrenar de alguna manera en el CENAR. CENAR de que hace un año estaba en riesgo de ser vendido. Sí, No corre riesgo. sí. Sí, yo creo que, eh, y ahí te digo hasta mismo en ámbito más personal, ¿no? De mi análisis más personal, menos institucional, digamos, pero ver que en el marco de una pandemia se negocia la deuda, eh, se negocian, bueno, se cuida la salud, se garantiza derechos, ¿no? Otro día estaba ahí la decisión del gobierno de la nación de la aprobación del cupo laboral trans travesti, eh, que es un avance histórico, ¿no? Es algo Total. también en el marco de todo esto. Me parece que realmente hay que resaltar todas esas conquistas porque eh, nosotros no sabemos cuánto tiempo va a pasar esto, pero mientras tanto un montón de cosas se está haciendo desde el del gobierno de nación. Así que les felicito porque la verdad que... Y vos nos contabas también, Nacho, otro día hablábamos y vos contabas sobre, digamos, esas alianzas que se están haciendo entre diferentes entes del gobierno para establecer algunas acciones, por ejemplo, algunas capacitaciones. ¿Vos me podés contar un poquito sobre esto? Eh, Sí, sí, digamos, te vuelvo un poquito para atrás y remarco algo, ¿no? Que por un lado, en relación con los clubes de barrio, Clubes en Obra es el programa por ahí más visible, más notorio, además de histórico por su dimensión, pero se han implementado otras acciones que tienen que ver con incorporar clubes, y no solo de barrio, sino también algunos clubes grandes en los ATP, de modo tal que se le ha pagado una parte de los salarios a los trabajadores de los clubes. Se los incluyó en la prohibición de corte de servicios, ¿sí? Por falta de pago, y además se redireccionaron fondos para lo que se llama un apoyo económico en la emergencia,
que son aproximadamente 60.000 pesos por club para unos 2.500 clubes de todo el país. De modo tal que se montó, digamos, un esquema de asistencia, de apoyo a los clubes. Por esto que vos decías, perdieron sus ingresos completamente. Ahí pasan varias cosas, ¿no es cierto?, con los clubes. Muchos clubes muy pequeños cuya tarifa social es inexistente o muy chica, por ahí viven de los ingresos del buffet o del alquiler de alguna canchita en algún horario este, Ujú. muy demandado. Como eso se cayó, se quedaron sin ingresos a cero, ¿no es cierto? En ese contexto había que salir a apoyar y eso la verdad que se ha hecho bien, por ahí con alguna demora en algunas ejecuciones, porque la parte administrativa siempre es compleja, y los clubes están siempre en una situación bastante precaria con sus papeles, hay mucha irregularidad. Pero bueno, digo esto para reforzar, porque Clubes en Obra es cierto, es un programa insignia que se lleva todos Claro, los aplausos claro. y que un poco opaca lo demás, pero hemos intentado tener una estrategia global, digamos, de fortalecimiento, de apoyo, asistencia, y en ese sentido también la dirección de clubes ha estado trabajando en capacitaciones. Así que ahora paso a ese punto que era el que vos me traías recién. Eh, Nosotros cuando empezamos teníamos idea de hacer mucha capacitación en distintas temáticas, pero la pensábamos hacer de manera presencial, ¿no es cierto? Sacando Claro. equipos a la calle, yendo a las instituciones, ocupando el espacio, como te gusta decir a vos, y bueno, no se pudo hacer. Entonces, ahora pasamos a intentar generar esas capacitaciones y volcarlas a través de canales virtuales. Y por otro lado, hemos tenido tiempo, que eso también te diría que vino bien, para hacer mucha gestión interministerial y acordar con otros organismos del Estado programas conjuntos. Una de las capacitaciones que se empezó a hacer ya hace unos meses y que ha funcionado muy bien es la de género y deporte, que la responsable es Guillermina Gordoa, que ha estado trabajando mucho con eso y está sacando en breve algunas más. También en breve, en unas semanas, vamos a estar abriendo un campus virtual de deportes donde vamos a cargar varias capacitaciones. La de Guillermina también va a estar alojada ahí, de modo tal que digamos, va a permitir un acceso amplio este, para cualquiera, básicamente, porque va a ser de libre acceso. Y ahí vamos a tratar de articular otras, como por ejemplo una que ya está abierta la inscripción, creo que una de las comisiones inició esta semana, que es con la Secretaría de Derechos Humanos en ámbitos deportivos, o introducción a los derechos humanos para instituciones deportivas. Ujú. Esa es una iniciativa conjunta que nos permite, con esas instituciones con las que ya estamos trabajando, a partir del programa Clubes en Obra, a partir de los apoyos económicos, etcétera, empezar a trabajar también otras cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la vida adentro del club, con las interacciones entre las personas, con los planteos que se pueden hacer unas a otras, eh, con, con- con- con modos de interrelacionarse desde una perspectiva de derechos. En este caso, la bajada es derechos humanos, pero se inscribe en una perspectiva de derecho global que va a ir decantando también con otros cursos, por ejemplo con CENAF, por ejemplo con con ay, con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, Claro. con Cedronar también vamos a trabajar, con el Ministerio de Cultura, en fin, ahí hay un abanico de propuestas conjuntas para involucrarnos también en el día a día, en la vida cotidiana del club, de lo que pasa dentro del club, ¿no es cierto? La idea acá no es entregarles una suma de dinero X que les puede venir muy bien y desentendernos, sino también involucrarnos en un proceso de fortalecimiento institucional, como vos decías antes. Así que en esa dirección estamos yendo y para eso hemos tenido tiempo. También lo necesitábamos porque, como te decía antes, estos no eran programas que nos preexistieran, hubo que desarrollarlos con muchas limitaciones de recursos, bueno, así que en eso estamos, pero ya nos acercamos a la fecha de los lanzamientos. Genial. No, es genial, es un montón, es un montón. No, a ver, nosotros aprovechamos ese momento también, te cuento, Nacho, que nosotros aprovechamos este momento para
Bueno, hicimos un montón de avances internos en términos de reformas de algunos documentos que queríamos hacer, ya sea mucho. Nosotros tenemos un acuerdo de convivencia, tenemos un reglamento interno, bueno, algunos documentos bases que nos parecían súper importantes de actualizarlos. Y después también seguimos con, nosotros iniciamos, tenemos una escuela de formación en derechos humanos. Y eso es parte de la formación de los jugadores de Ciapos Pampas. Es un criterio. Entonces, porque entendimos que el empoderamiento, la comprensión de los derechos, entender que en definitiva lo que nosotros hacemos en Ciapos Pampas es la lucha, digamos, por la promoción y garantía del derecho humano al deporte para todos, todas y todes libres de discriminación y violencia. Y bueno, en ese marco y en el marco también de los vivos, nosotros empezamos a darnos cuenta, Ignacio, que había muy poca información que hablara sobre deporte y diversidad sexual. Sean contenidos académicos, sean notas sobre, por ejemplo, atletas LGBTs, deportistas LGBTs asumidos en América Latina. Nosotros, sinceramente, somos latinoamericanistas, entonces todo lo que nosotros hacemos en Tiervos está pensado desde ese lugar. Entonces, en un mes, nosotros vamos a lanzar, estamos en un proceso de actualización de nuestra página web, y en esta página web esa página va a servir como plataforma para una biblioteca virtual de deporte y diversidad sexual en Latinoamérica. Y estamos ahora en el proceso de licencia de los textos, ¿no? Saber qué podemos subir, qué es libre, qué no es libre. Y ahí también vamos a tener un glosario, digamos así, un directorio, un directorio de clubes y equipos, iniciativas de deporte y diversidad sexual de América Latina. Entonces, si alguien en Costa Rica quiere buscar un equipo de fútbol LGBT, bueno, está ahí la información. Eh, la idea es justamente poder colaborar y tener también la memoria, ¿no? Contar un poco también del pasado, de los que vinieron antes, de dónde surgió, ¿no? De gente yo me acuerdo, por ejemplo, había un jugador brasilero de vóley llamado Micael, que él fue uno de los primeros a asumirse gay, y él cuando entraba en la cancha para jugar vóley, todos gritaban puto, 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 pero sin parar. Y ese tipo se la bancó, eh, de una manera espectacular. Y ahora juega en Inglaterra, bueno, como que se alejó, digamos, del deporte latinoamericano, pero bueno, eso, te quería compartir, esto va a ser un súper desafío para nosotros, pero creemos que desde siempre digo, nuestro lugarcito, estamos tratando de aportar un poco a ese debate que es muy incipiente todavía, aunque las primeras iniciativas, digamos, de deporte LGBT, digamos así, o de deportes y diversidad sexual, surgen en 1990, y ahí están los compañeros de los Dogos que están ahí siguiendo nuestro vivo, que son los referentes en el Sí, fútbol LGBT latinoamericano. Eh, También de eso, de registrar estas historias para que la gente sepa que hay un montón de gente que ya está haciendo un montón de cosas, y eso, generando espacios de contención, espacios seguros para las personas del colectivo LGBT. Así que nada, quería compartir esta novedad
que íbamos a lanzar, si todo sale bien, en un mes, 40 días como mucho. Te tomo el tema, Cayo, y le mando un saludo a la gente de los Dogos. Justo hoy intercambié un mensaje con Claudio. Eh, Me parece muy importante esto que decís de la biblioteca y de la reconstrucción histórica. Ahora me corro un poquito de la dirección de deporte y voy a mi disciplina y a la docencia. Digamos, yo doy clase de historia. Me parece muy importante porque es difícil desde el presente darse cuenta que uno también está haciendo historia, ¿no es cierto? Por supuesto. Historia en el sentido literal de la palabra. Por ahí no estamos Sí, cambiando el mundo de una manera radical, pero estamos, es decir, el mundo que de mañana es el que estamos haciendo hoy, y eso sí es literal. Y entonces, a veces la reconstrucción histórica nos sirve a todos para darnos cuenta que en situaciones similares, también difíciles, gente con no muchos más recursos que los que tenemos nosotros hoy por hoy, adoptaron actitudes, llevaron a cabo, digamos, tuvieron iniciativas y como vos decías, se la bancaron contra viento y marea y fueron instalando temas, dando discusiones, modificando prácticas. Es más fácil verlo eso cuando uno mira para atrás, cuando uno hace la reconstrucción histórica, que verlo en el día a día, en la cotidianidad, en el presente. En el presente no parece que uno estuviera involucrado en la producción de la historia, pero cuando mirás para atrás y rescatás a este personaje que hizo esto y que hizo aquello, y que en aquel momento eran acciones pequeñas, porque no eran ujú, olas que sacudieran al mundo, pero que se fueron sumando, uno hasta se inspira, se siente, digamos, un poco más confiado, reconfortado en que puede, con pequeñas iniciativas, empezar a cambiar algunas cosas. Esto lo digo por el ejemplo que vos traías a colación de este jugador de vóley. El otro día a mí me pasó, hicimos los funcionarios del Ministerio la capacitación obligatoria en Ley Micaela y una de las ponentes hablaba de la historia de la normativa y la llevó bastante más, digamos, la llevó a la década del 70 y un poco más atrás del 60. Y entonces ahí, para uno que no estuviera muy informado, era un poco mi caso, te das cuenta que las normas que hoy por hoy están en discusión, que se están revisando, o algunas de las leyes que se han promulgado recientemente, no son, digamos, una novedad realmente. Son una novedad para los que estamos desinformados, pero en realidad son el producto de un proceso largo, complejo, por intrincado. supuesto. eh, y eso hay que conocerlo. Lo mismo pasa, para correrme, digamos, de ahí, ir al tema de los clubes, con la historia de los clubes de barrio o de los clubes en general o de las federaciones deportivas. Uno hoy va a un club y el club está ahí, ¿no es cierto? Se hace socio, empieza a participar, eventualmente se puede convertir en vocal, secretario, presidente, presidenta del club. Pero esos clubes hace 100 años, 40, 60 años, no existían, no había nada, era un baldío. Eh, Digo, yo estoy pensando en los clubes de mi pueblo, ¿no es cierto? ujú, Alguien los creó. En ese sentido, si uno reconstruye la historia de los clubes, ve más claro que que cuando uno se convierte en dirigente, dirigente de un club, forma parte de un movimiento histórico que se conoce como asociacionismo, ¿no es cierto? ujú, ¿Sí? ujú. Que es casi te diría una actitud de vida, es decir, queremos asociarnos, queremos generar cosas juntos y las queremos hacer bajo la forma de asociaciones sin fines de lucro, cosa que hoy por hoy es un milagro, o sea, ¿no es cierto? Parece ser para los santos. Y sin embargo está lleno de asociaciones civiles sin fines de lucro que forman parte de ese movimiento que ha ido estructurando las instituciones intermedias que hacen a nuestro país como a tantos otros. Entonces, para mí esa reconstrucción histórica es clave. Nos permite inscribirnos en un proceso, en un presente que es un proceso que es el producto de todos nosotros. Así que te felicito por esa iniciativa. Yo, de hecho, tengo intención de hacer los felicito, obviamente, les felicito, perdón, de hacer un curso en la capacitación de historia del deporte argentino desde el punto de vista del deporte social, para también traer un poco a la memoria, a la Sí, conciencia este tipo de procesos, para que todos nos sí. sintamos parte de algo en construcción. Sí, yo te escuchaba hablar bueno, me hizo acordar de varios momentos de la historia de Sebos Pampas, ¿no? Pero te cuento ahora de ese momento de la pandemia.
de los vivos que estamos haciendo. Uno de los primeros vivos que hicimos fue con Agustín Pichot, que en ese Ah, me entonces, acuerdo de eso. que en ese entonces era vicepresidente del Agua Rugby y además de ser el referente de rugby argentino que es, y estaba candidato a presidente del Agua Rugby. Y de repente estaba lo mismo con los Semos Pampas. Y fue tipo, para nosotros que sabemos lo que hemos enfrentado, justo que decís vos, o sea, yo me vino acá viste, me hizo acordar de un montón de momentos, eh, y también, bueno, ese fue un momento muy marcante, muy emocionante para nosotros, porque era esto, era el vicepresidente de la Rugby hablando de Ciervos Pampas, y más que hablando de Ciervos Pampas, hablando del colectivo LGBTIQ, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, sobre la discusión, el debate que se armó hace un año y medio, un grupo de trabajo de la Rugby para pensar cómo eh, garantizar, digamos, la participación de las personas trans, en especial de las mujeres trans, en las competencias de alto rendimiento, que también es como una de las, digamos, de las funciones de la rugby, ¿no? O sea, cuidar del deporte de alto rendimiento. Y él justamente contaba que a él no le cerraba el argumento biológico, ¿no? Biologicista, de ese argumento de que, porque, bueno, porque biológicamente supuestamente son, bueno, esa lógica binaria de varón-mujer, y bueno, y que a él no le cerraba, y nada, que había que pensar cómo garantizar que estas personas pudieran seguir en el rugby. Y me pareció bárbaro porque aunque su perspectiva, que es válida, absolutamente liberal, digamos, del deporte, aún así pensaba desde esa perspectiva de ampliar y de garantizar la participación de esas personas. Y ahora hace muy poco circuló un documento no oficial de este grupo de trabajo que proponía banir las mujeres trans del deporte de alto rendimiento. Y ahora se armó todo. Sí, bueno, no es un documento oficial todavía, nosotros no nos posicionamos, digamos, sobre el documento, sino nos posicionamos por la garantía de los derechos de las personas trans al deporte. Pero lamentablemente se nota que hubo varios pasos para atrás digamos, con la no victoria, digamos, de Pichot en la World Rugby. Claro. Bueno, pero ahora vamos a esperar, en noviembre será el resultado. Y otro momento que hay de otro lugar muy territorial, digamos, muy local, un ejemplo fue que nosotros hicimos un vivo con Diego Amat. Diego Amat es de un club que se llama Lions, y Diego es uno de los responsables por la creación de la categoría empresario en la Unión de Rugby de Buenos Aires. Esa categoría se creó para garantizar que personas, digamos, que ya no estaban tan orgánicas en los clubes, o que estaban más grandes, ya no podían acompañar el ritmo de entrenamientos semanales como la primera, ¿no? Y entonces se generó esa categoría que terminó siendo no solamente para estas personas, sino también para personas adultas que pues, empezaron el deporte adultos, y para equipos en desarrollo. Y entonces era esa la categoría que nosotros podíamos anotarnos. Y justo hicimos un vivo que fue la primera vez en la historia de América Latina que un club de rugby de diversidad sexual participa oficialmente de un torneo, o de un torneo oficial, ¿no? Y que hay también, ¿no? Histórico. Pero nos contaba Diego que cuando nosotros nos anotamos, les generó sorpresa porque ellos no nos conocían. Y te estoy contando esto porque vos hablabas de esa cosa, ¿no? Que las personas no conocen las Sí, sí, sí. experiencias.
nosotros ya teníamos 5 años de existencia, seis, Claro, 4 años, ¿me explico? Y nadie nos conocía. Nos costaba un montón, Nacho, conseguir jugar un partido amistoso. Nos costaba primero porque no teníamos la cantidad de jugadores y era un esfuerzo enorme para juntar, viste, 15, 18 tipos para jugar un partido. Y porque nadie nos conocía, entonces mandábamos, y nosotros como no venimos de ese, digamos, de ese mundo de rugby, justamente porque Seattle está formado en su mayoría por adultos que no pudieran jugar en sus infancias y adolescencias, justamente por la discriminación y por la violencia homofóbica, era como, bueno, nosotros no somos del mundillo de rugby, claro. no somos de un mundillo, digamos, eh, no somos de un status quo, digamos, no somos parte. Y de Sí, repente sí. aparece, no sé, Papa y cuando nos preguntan, no sé, bueno, somos un equipo de putos que queremos jugar a rugby, qué sé yo. Y, y los tipos no podían creer que nosotros existiéramos, pero no desde un lugar, digamos, directamente transfóbico, o perdón, homofóbico, pero sino de eso, de que eso, no le pasaba por la cabeza la posibilidad de que nosotros existiéramos. Y esas cosas son súper importantes registrar. Obviamente que nosotros nos contamos y yo cuento con mucho orgullo todo esto, pero más allá del orgullo, eh, realmente es importante que las personas sepan que estas experiencias existen. Imagínate que nosotros, con esa perspectiva latinoamericana y pensando en la construcción de la biblioteca, nosotros empezamos a buscar deportistas y equipos deportivos en los países. Y de repente nosotros nos encontramos con un chico boliviano que hace lucha libre Mirá. y que nos estaba contando todo el activismo de enfrentamiento al golpe en Bolivia, desde ese lugar, de un tipo que lucha libre, que es LGBT. Después nos cruzamos con una surfista trans de Perú y que nos contaba justamente que ella, digamos, fue acepta en el mundo del surf hasta que ella quiso competir. Ah, Porque como en Perú no está la ley de identidad de género, y no hay ninguna jurisprudencia en ese sentido, ella no puede hacer una transición documental, digamos. claro. Entonces ella no pudo competir como una Sí, mujer sí, sí. trans, ¿no? Entonces, bueno, todas esas historias nosotros queremos reunir en este espacio y obviamente seguir con nuestro proceso de eh, eso de, ahora estamos en un proceso de repensar, digamos, los contenidos de nuestra Escuela de Derechos Humanos, porque justamente con los propios socios de Ciervos empiezan a aparecer otros temas, digamos, transversales, pero fundamentales y temas que no son transversales, pero sino como la base. Creo que en este momento una de las cosas que nos está como así agarrando fuerte es la discusión de dos discusiones, dos debates importantes, desigualdades y la posverdad. Sí. Y relacionar eso con el deporte. Bueno, creo que ese es el gran mérito, ¿no? De Ciervos que mezcla el deporte con un montón de otras cosas súper importantes. Lo de la Escuela de Derechos Humanos a mí me parece extraordinario. Eh, Desde la dirección en la que yo estoy, es un poco la intención, ¿no es cierto? Seguir el ejemplo, abrir. No es una dirección orientada a sostener y mejorar los entrenamientos de los medallistas olímpicos argentinos. Es una dirección bajo un concepto muy amplio de inclusión social, que en realidad no dice nada en sí mismo, hay que ver después cómo se llena de contenido, y la idea es abrir espacios, dar discusiones, generar encuentros y vincular el deporte.
Es decir, que el deporte no sea ahí, lo es en otras direcciones de la Secretaría, no sea un fin en sí mismo. Es un medio para otra cosa, es una herramienta, es una ocasión para generar transformaciones sociales, muy modestas, sin duda, porque no es, digamos, no podemos tener grandes pretensiones, pero, pero yo lo enfoco así. Creo que tengo dos objetivos, o me doy dos objetivos. Por un lado, tratar de sumar gente a la actividad física y el deporte. Ahí sí, porque la actividad física y el deporte es un derecho, en primer lugar, y es una actividad placentera que tiene un montón de consecuencias positivas para las personas en diversas dimensiones. Pero por otro lado, usar el deporte como esto, como un medio, ¿sí? O como un fin en sí mismo y también como un medio. Entonces, incluir en el deporte, en la práctica deportiva, e incluir a través de la práctica deportiva, sin que esa palabra, inclusión, inclusión social, se lleve la parte del león. Alguna vez charlamos con vos respecto de esto. Para mí sigue siendo un término vacío al que hay que darle contenido. ¿Qué quiere decir? Bueno, dependerá de lo que hagamos. Para mí, generar capacitaciones sobre distintas temáticas, vincularlas con cosas con las que a priori está desvinculado. Digo esto, es el caso de ustedes, ¿no es cierto? Pero a nosotros también, cuando nos planteamos la idea de hacer un curso de introducción a los derechos humanos para entidades deportivas, sonó alguna campanita por ahí diciendo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y cómo no van a tener que ver? ¿Cómo no tiene que Tiene ver? todo que ver. Todo que ver, exactamente. Pero en determinados ámbitos donde las lógicas que se vienen reproduciendo hace años no incorporan esos temas, no es evidente qué tiene que ver. Por supuesto, Ni por eso, supuesto. claro, ni eso, ni las discusiones relativas a Sí, género y diversidades, o incluso la inclusión social a través del deporte en el sentido de derribar algunas barreras simbólicas y materiales a la práctica, porque si vos tenés recursos claro. finitos y los podés destinar a un playón deportivo en un barrio popular, o lo podés destinar a un conjunto de becas de deportistas de alto rendimiento, y bueno, depende a quién le des a elegir, digamos, eh, dónde poner esos fondos. Entonces ahí también hay una discusión que hay que dar. Y yo, que, 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 que no tengo, digamos, un cargo de mucha jerarquía y soy un discutidor serial, estoy todo el tiempo pinchando, por lo menos para empezar a romper en esos ámbitos que se han formado sin vincular muchos temas, algunas opiniones. A mí esa parte la disfruto mucho. Sí, sí. Bueno, a mí, Por vos ejemplo, sabés que a mí también, ¿no? sí, 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 claro, claro. Por ejemplo, y vos lo decías recién, esto de armar un equipo para competir. Yo lo dije en una reunión federal del deporte que se hizo, yo creo que todos se habrán reído un poco porque era muy provocativo, pero la competencia, desde mi punto de vista, es excluyente, pero por definición. Por Por lo supuesto. menos a lo largo de un torneo. Vos empezás a jugar, tenés la fase de clasificación, no ganaste ningún partido, te quedaste afuera. Y el torneo dura 2 meses más, o 3 meses más, o un año más. Estás afuera. Sí, Entonces ahí, afuera, sí. digamos, yo trato de pensar todos programas que fomenten actividades prácticas, deportes no competitivos, con una lógica más cooperativa o con, digamos, con no exclusión, que vos puedas y tengas que seguir participando. Perdiste, pero, digamos, entras en otra competencia al mismo tiempo y que todo el mundo participe, porque el punto es disfrutar de la actividad y no ganar una medalla o un trofeo. Sí, sí, Independientemente de que cuando se lo gana, uno, digamos, el claro. ego, Bueno, nosotros ya venimos perdiendo partidos hace 4 años, así que estamos acostumbrados. Estamos en el proceso. Entonces, cuando empecemos a ganar los partidos, ahí no sé cómo va a ser la cosa, pero yo, está perfecto yo lo sé que que... algún partido ganaron, yo sé que algún partido ya No, ganaron. no hemos ganado, pero es muy lindo porque es muy lindo ver esto, ¿no? Que hasta quizás, en nuestro caso específico, eh, eso se fue dando con el tiempo, ¿no? Esa percepción de, del no ganar como algo, de que ganar no es lo principal, no es el objetivo, es una consecuencia.
¿no? Si ganamos, ganamos, está todo bien y está bien, y cuando ganamos disfrutamos, celebramos, y está todo perfecto. Pero, pero no es la perspectiva, aunque hemos tomado la decisión para el año que viene, Nacho, de a tener un programa de becas pensado para jóvenes de 18 a 24 años, de sectores populares de la área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros queremos, es un programa de becas para que las personas mínimamente tengan condiciones de entrenar, es decir, pagar el pasaje para ir a los entrenamientos, ir a la Escuela de Derechos Humanos, ir a los partidos, y un banco de indumentaria. Estamos negociando con las empresas de indumentaria y que financian el deporte, digamos, para justamente tener tanto la indumentaria para los entrenamientos cuanto la indumentaria para los partidos disponibles para que esos jóvenes no tengan que sacar de su bolsillo recursos. El criterio es que cumpla obviamente con los entrenamientos, con la Escuela de Derechos Humanos, y que estén estudiando. Ese es el criterio, digamos, de ese programa de becas. Estamos obviamente peleando por recursos, estamos viendo cómo vamos a implementar esto en términos más económicos, pero eh, tampoco es que necesitamos de millones de pesos para esto. Creo que también eso es algo bueno desde esa perspectiva de los clubes de barrio y de los clubes de pueblo, de que tampoco necesitas millones de pesos, ¿no? Claro. O que tengas un mega sponsor para realizar esto, porque ¿qué decías vos? Hacemos también con la militancia, porque elegimos ese espacio como un espacio de militancia, un espacio de disputa de sentidos, entonces estamos todo el tiempo pensando, entonces ese es uno de los desafíos de Temos Pampas para 2021, sea cuando sea, volvamos cuando volvamos a la cancha, si va a ser en enero, marzo, junio, igual vamos a hacer, ¿no? Pero sabemos que el año que viene vamos a ver la cancha, que va a salir la vacuna y que vamos a estar mejores en ese sentido, ¿no? Después hay otras peleas que van a surgir, que ya están surgiendo con razón o con la excusa ¿no? De ese momento que estamos viviendo, pero bueno, ahí eso es volver al territorio también para eso, ¿no? Para hacer esa disputa. Yo fui hablando y me fui a cualquier cosa, me perdí acá de lo que te quería platicar, disculpas, pero nada, era para compartir un poco eso es lo que queremos construir, pero yo creo que es eso. Ahí, bueno, volví al hilo. Que vos decías que, bueno, es que en vivo, ¿viste? En vivo tiene esas Sí, cosas. sí, claro. Eh, eh, vos decías de, eh, vos decías de, a mi perdí de nuevo. No, de integrar cosas, de juntar, de abrir, de Claro, esta vincular. relación, estas vinculaciones, exactamente, gracias. Vos decías de estas vinculaciones y creo que tal vez ese momento histórico, Ignacio, nos pueda también dar ese clic, ¿no? De la necesidad de vincular las cosas. Nosotros cuando arrancamos, nosotros éramos eso, éramos chicos gays, que entrenábamos, hacemos una actividad física que tenía rugby como excusa, digamos así. Claro. Después, cuando jugamos el primer partido, dijimos, bueno, che, esto está copado, queremos seguir jugando. Y, y ahí fue como empezamos a dar esa dinámica más de equipo, entrenamiento, buscar entrenador, bueno. Pero, hasta ahí era eso, éramos chicos gays. Hasta un día que fue definidor así de los nuevos caminos de los Pampas, cuando nosotros tuvimos una reunión para decidir si íbamos o no íbamos a la Marcha del Orgullo como equipo. Y se votó que no. Y algunos de nosotros no pudimos creer que
¿cómo que no? Y ahí fue ese momento, Nacho, fue el momento en donde cuando nosotros nos dimos cuenta que queríamos hacer otra cosa, dejar de ser ese grupo, digamos, de chicos gays que hacían una actividad, sino un equipo que tenía una bandera. Pero ahí discutíamos esto, diversidad sexual. Pensamos que con eso estábamos. Y después fuimos a ver que no era lo mismo ser gay local, gay migrante, ¿no? Que una cosa es ser gay, otra cosa es ser puto. Bueno, nada, y fuimos como discutiendo todo esto y llegamos hasta donde estamos ahora. Y me pongo muy contento porque yo seguro que vos has participado de un montón de webinarios, de espacios de discusión también en ese proceso de la cuarentena. A nosotros también nos invitaron un montón. Yo no, sábado estuve con la Universidad de Mar del Plata, Ah, mira. justamente con la gente de deportes, charlando, estuvo súper lindo. Mónica Santino estuvo la semana pasada. Nada, creo que puede ser que vos hablaste de un lugar vos hablaste de un lugar que me parece muy respetuoso. Vos hablas de un lugar muy humilde y muy bajo perfil, digamos, del lugar que hablas, ¿no? Del lugar que ocupás, de tu lugar institucional. Me parece bárbaro, pero yo desconfío que vos vas a tener mucho trabajo y que más de lo que ya estás teniendo y que tu dirección va, va a crecer un montón. Porque, y cuando te hablo de crecer, no es en el sentido de grandeza, ¿no? Es en el sentido de eso, de la necesidad concreta que, y de las demandas que van a surgir, de la necesidad que va a surgir justamente de los clubes, eh, porque la gente quiere discutir las cosas, ¿ah? No sé cómo ves Bueno, esto, pero claro, bueno, sí, me parece que es eso. Por un lado, a ver, la dirección tiene escaso presupuesto. No existía cuando uno crea una estructura, dotarla de presupuesto lleva un tiempo. Primero se pide una partida, después esa partida se va incrementando. En el mientras tanto hay que usarla bien. Pero aún sin presupuesto se pueden generar cosas y yo apuesto en lo inmediato a sacudir, a mover, a generar. Porque me parecía muy interesante el relato que vos hacías de Ciervo, ¿no es cierto? Empiezan a jugar al rugby y, y claro, se encuentran una vez, otra vez, para entrenar, para jugar, para entrenar, y ahí van surgiendo charlas, y de esas charlas salen cosas, y cada vez más cosas, entonces algo se empieza a mover. Y si nosotros hacemos eso, generamos un encuentro hoy, otro encuentro mañana, sin un peso, otro, abrimos una discusión, abrimos otra discusión, vinculamos gente y seguimos dando discusiones. Y la gente que participa de esas discusiones se prende y cuando sale la comenta y con otro grupo de gente conocida organiza otra para continuar la charla, que es lo que pasa cuando uno va a jugar algo. Eh, la conversación como continúa, así como uno va entrenando, las charlas se extienden a lo largo de años entonces, la apuesta es esa, es abrir para sacudir. También la mencionabas a Mónica. A mí me encanta verte participar en un montón de espacios. A Mónica la veo también todo el tiempo participando en un montón de lugares. Es decir, hay gente como ustedes, súper interesante, que viene haciendo un trabajo bárbaro para cambiar el mundo del deporte en un montón de sentidos y empiezan a tener cada vez más lugar. Y eso me parece extraordinario. Esa es la apuesta, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir incluir? Vamos a ponerlo así incluso, incluir temas claro, en la desde ese agenda. lugar. Sí, 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 sí. Claro, que la agenda no sea solamente cuánto gana Messi este mes o cuántos goles hizo Messi este mes. Porque la agenda mediática pasa un poco por ahí, y la agenda deportiva más tradicional pasa por cuántas medallas ganamos, cuál fue la marca que hiciste corriendo, cuántos goles, etcétera. Bueno, hay que abrir los temas y empezar a discutir. Cuando nosotros organizamos esas mesas, parecía una iniciativa, las mesas que hicimos en el CENAR a principio de año, en Nacho, febrero y en marzo. Sí, se va a cortar. Volvemos por 10 minutitos más. Puede ser que se va a sí, cómo cortar no, ahora. dale, dale.
Sí, Yo sí, sí, perdí si me puedo conectar. bueno, dale, pero porque o sea, me aparecen 10 segundos acá y Dale, yo voy a subir este video a la primera parte y ahí vuelvo a conectarme. O sea, tardo perfecto. 2 minutitos.